¿Qué dice la Biblia cuando quienes se presentan como hombres de Dios terminan llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno? ¿Qué pasa cuando desde un púlpito se pretende convertir la injusticia en virtud, el abuso en algo aceptable y la obediencia al poder político tiránico y dictatorial en obediencia a Dios? La Biblia no anda con medias tintas. En Isaías 5:20 lanza una de las advertencias más contundentes de las Escrituras. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Fíjese bien en esa expresión, hay. En el lenguaje de los profetas antiguos, eso no es una simple expresión de molestia, es una advertencia de juicio contra quienes llegan al extremo de invertir los valores morales, tratando de presentar como correcto aquello que es incorrecto. Y el asunto se vuelve todavía más delicado cuando quienes lo hacen son líderes religiosos. Porque una cosa es que un político defienda al poder dinástico. Otra muy distinta es que alguien se pare frente a una congregación, invoque el nombre de Dios y pretenda darle justificación espiritual a la actuación de los dictadores gobernantes. Eso también ocurrió en tiempos bíblicos. Ezequiel denunció a quienes decían paz cuando no había paz. Jeremías enfrentó a falsos profetas que tranquilizaban al pueblo mientras la nación caminaba hacia el desastre. Y Miqueas, otro profeta, fue todavía más directo. Denunció a sacerdotes que enseñan por precio y a profetas que hablan por dinero, mientras aseguraban que Dios estaba con ellos, algo que era absolutamente falso. ¿Le suena algo conocido a lo que hemos visto en las últimas horas? Ese es precisamente el peligro: utilizar a Dios para legitimar intereses humanos y políticos, y ya no digamos de una dictadura criminal, acusadas a nivel mundial de delitos de lesa humanidad. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, tampoco guardó silencio frente a semejante comportamiento. Vayan a Mateo 23 y ahí nuestro Señor afirma: sepulcros blanqueados, así lo llama a dirigentes religiosos que exteriormente aparentaban justicia, mientras por dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Y aquí aparece una pregunta fundamental para cualquier pastor, sacerdote o dirigente religioso. ¿A quién se debe obedecer primero? ¿A Dios o al tirano, al dictador, al gobernante de turno? La respuesta bíblica está en Hechos 5:29. Ahí se afirma lo siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así de sencillo. No sé por qué se enredan. Por eso ningún gobierno, ningún partido político, ningún tirano, ninguna dictadura, ningún gobernante debería convertirse en objeto de obediencia religiosa absoluta. La función profética que encontramos en nuestra Biblia, los cristianos, no consiste en adular al poderoso. Los profetas bíblicos hicieron exactamente lo contrario. Confrontaron a los reyes, denunciaron injusticias y pagaron muchas veces un precio altísimo por decir la verdad, porque a Dios así se los ordenaba. Y hay una última advertencia: que quienes enseñan desde un púlpito
deberían tener presente lo siguiente, y lo dice la palabra de nuestro Señor, nuestro Dios, en Santiago 3:1. Dice que quienes se hacen maestros recibirán mayor condenación. Es decir, mientras mayor sea la autoridad espiritual que ostenten, mayor también será la responsabilidad que Dios mismo le va a demandar. De manera que cuando un religioso llama bueno a lo malo, malo a lo bueno, guarda silencio ante la injusticia o utiliza el nombre de Dios para ser cómplice, justificar al poder político tiránico, la pregunta ya no es solamente qué posición política está tomando. Está hablando como un profeta que controla el poder, como un pastor o como un sacerdote o como aquellos falsos profetas que la propia Biblia condenó. Porque los gobiernos, recuerden, falsos profetas y fariseos. Los gobiernos pasan, los dictadores pasan, los partidos políticos pasan. Su reinito en cada una de sus congregaciones va a pasar. Pero para el creyente la palabra de Dios no cambia, es eterna, y no depende de según quién esté sentado en el poder.